¿Me confirman, por favor, si están escuchando? Sí, se escucha. Gracias. Son muy amables. Vamos a esperar un momentito a que carguen. Es lo que vamos a tratar en esta tarde. Ustedes saben que muchas veces la tecnología es un poco lenta, más aquí en el campo donde el internet a veces es pesado. Como en estos días ha llovido mucho, pues tengamos paciencia. En esta tarde vamos a trabajar acerca de la trofobiosis y la alelopatía. Entonces yo quiero que ustedes confirmen si están viendo mi pantalla. Pero por favor abren el micrófono y me dicen. Sí, hermana, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces en esta tarde vamos a hablar sobre la trofobiosis y la alelopatía. Voy a hacer una pequeña introducción que es la trofobiosis. La trofobiosis es una teoría propuesta por Francis Chabousis, que él nos explica que las plantas son atacadas por plagas, por enfermedades, cuando hay un desequilibrio nutricional, especialmente cuando tienen exceso de nutrientes solubles. ¿Cuáles son esos nutrientes solubles? Son los aminoácidos, son los azúcares simples y nitrógeno disponible en exceso. Lo que es aminoácidos, azúcares simples, nitrógeno disponible, pues es muchas veces cuando nosotros lo depositamos en nuestros terrenos en exceso con el abono que utilicemos. En otras palabras, es como una planta que está malnutrida o estresada. Vamos a ver por qué una planta está malnutrida o estresada. ¿Qué pasa cuando ellas están así? Presentan esto. Ellas llegan y producen una savia más dulce de lo normal. Y esa savia más dulce de lo normal llama ¿qué? A insectos, llama a enfermedades, a hongos que se pueden reproducir en plagas y enfermedades que atacan a la planta con más facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros quizás más adelante lo vamos a ver, aplicamos en una agricultura tradicional, normal, donde solo se aplican sales, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio en presencia de un triple 15, que quiere decir que tengo 15% de nitrógeno, 15% de potasio y 15% de fósforo, ahí hay un exceso de nitrógeno para ciertas plantas. Entonces hay demasiado nitrógeno soluble. ¿Y qué hace este nitrógeno soluble? Hay exceso de nitrógeno, pero hay una deficiencia de todos los demás, digamos, alimentos que necesita la planta, como fósforo, potasio, magnesio, calcio, y que produce que la planta esté débil y que sea atacada por estos hongos e insectos y enfermedades. ¿Qué es la alelopatía? Para que tengamos ya una introducción. La alelopatía es como una sustancia, la capacidad que tiene la planta de producir unas sustancias químicas. Esto es un proceso químico que eso más adelante se los explicará el profesor Nicolás, que es el experto en química, que afecta el crecimiento de otras plantas alrededor de la planta que segrega, digamos así, las sustancias. Entonces, vamos a ver que hay unas plantas que las podemos sembrar de manera, digamos, estratégica en medio de nuestros cultivos. ¿Por qué? Porque estas plantas nos van a ayudar a repeler enfermedades, van a ayudar con estas sustancias químicas que ellos mismos segregan, nos van a ayudar a que otras plantas que son como
digámoslo así en términos castizos, malezas, no crezcan alrededor de nuestras plantas. Con esta introducción vamos entonces a empezar. Las plagas aparecen cuando se utilizan más venenos, cuando se emplean abonos y cuando falta humus y hay un mal manejo orgánico. Muchas veces la agricultura tradicional nos enseña que, hombre, tenemos demasiados ataques de enfermedades, entonces lo que aplicamos es un fungicida o aplicamos para el pasto un insecticida para las hierbas. Entonces, cuando nosotros aplicamos eso en exceso y lo hacemos de manera continua y repetida, eso nos va ayudando a quitar ¿qué? A que desaparezca nuestra materia orgánica, que haya falta de humus en el suelo y que haya un manejo orgánico, digámoslo, en desequilibrio. Y eso nos va a traer como consecuencias que nuestra planta esté ¿qué? Malnutrida y sea más susceptible a la plagas y enfermedades. Según sea el estado nutricional de la planta, así es el ataque. Si yo tengo una planta débil, pues el ataque va a ser más duro. Si tengo una planta fuerte, la planta va a resistir el ataque, ya sea del hongo o de la plaga o enfermedad que tenga allí presente yo en mi cultivo. Muchas veces veíamos en casos anteriores, y lo vamos a ver también en ciertos cultivos, que muchas veces los insectos son los vectores, son los que transportan la enfermedad, el hongo o, digamos, ciertos ataques de una planta a otra. Entonces, muchas veces veíamos en la introducción que cuando nuestra planta está débil, desnutrida y estresada, son más susceptibles a estos ataques de insectos o hongos. Es lo mismo que cuando nosotros estamos estresados, estamos bajoneados por preocupaciones, se nos baja el sistema inmunológico y más rápido nos da que ciertos virus, por ejemplo, gripas, ciertas enfermedades que se comportan o viajan por el medio de los virus y llegan y nos atacan de una manera que nosotros decimos, pero yo estaba bien ayer, pero por la tarde usted tuvo una noticia triste que le bajó su sistema de defensa, usted se bajoneó, se puso triste y ya a la mañana siguiente ya usted amanece enfermo y no sabía por qué, pues es por esto, así pasa en las plantas. En una planta equilibrada, los insectos, los hongos y las bacterias no tienen ni una sola oportunidad de ataque. Cuando decimos una planta equilibrada, quiere decir que tenga una buena nutrición equilibrada. Estas plagas llegan a cualquier sitio y cuando encuentran condiciones apropiadas, que vamos a ver que las condiciones son apropiadas, mala desnutrición, una planta que alrededor tenga demasiado, digámoslo, malas hierbas, entonces la planta está allí, mal alimentada, por ende desnutrida. Y llega el insecto y encuentra esto allí y dice, hombre, tengo un hotel perfecto para las condiciones que yo necesito, aquí me quedo. Entonces ellos se instalan, se quedan aquí, se multiplican en una forma exponencial, rápido. Hay ciertos pulgones, hay pulgón verde, hay pulgón gris, que llegan y atacan una planta débil. Ejemplo, una col. Y la col estaba mal alimentada. Llegan 2, 3 pulgones, pero como encontraron la planta débil, el hotel, que es la planta de col, se quedan allí y se multiplican en una noche. Cuando usted viene a ver, ya no van a haber 3, sino que van a haber 300. ¿Por qué? Porque encontraron las condiciones apropiadas para ellos quedarse allí. Entonces, esto lo voy a tratar de explicar, pero esto más que todo es para el profe Nicolás, que es el experto en química, como les decía. ¿Quiénes se produce el rompimiento de las cadenas de proteínas? De los aminoácidos quedan libres, un exceso de aminoácidos se asocian con el estado susceptible de la enfermedad, como les decía, la planta débil y estresada, malnutrida, producen una savia más dulce de lo normal, para que me entiendan, en manera castiza. Los aminoácidos se convierten en dulce, pero cuando ellos trabajan y tienen la cantidad, digamos,
deseada de proteína, un equilibrio entre los dos, pues la savia no va a ser más dulce. El azúcar, así como le llama la atención, nos llama a nosotros, a los niños, la atención, así llaman los insectos. Esa savia dulce llama los insectos para que ellos lleguen en ciertos ataques, succionan, chupan y se quedan allí. Y con el parasitismo, al momento de la germinación de la semilla y de la formación de la flor, ya ahí tenemos un ataque. Muchas veces, cuando nosotros hacemos simplemente un semillero en un sustrato, que ese sustrato esté pobre porque no lo abonamos de la manera debida o no echamos las proporciones indicadas de el abono que requiere la semilla que nosotros vamos a germinar, pues desde ese mismo momento de que su planta empieza a germinar, la semillita empieza a germinar para formarse en esa pequeña plantuela, ya viene con un problema de desnutrición, porque en el momento que llegó no encontró los nutrientes que necesitaba. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que saber que desde un semillero donde vamos a germinar una planta, desde allí ya empieza la nutrición, sea una buena nutrición o una malnutrición que nos va a llevar a problemas, no solamente allí en el semillero, sino en esa plantuela que se va a desarrollar, que somos las que nosotros vamos a trasplantar, vamos a llevar a camas definitivas o a lugares definitivos donde los vamos a dejar allí y vamos a tener ciertos problemas. Entonces, cuando hay demasiada proteólisis, o sea, demasiados aminoácidos, demasiado nitrógeno en exceso, que son más solubles en agua, entonces se aumenta en la planta. ¿Por qué? Por la utilización de estos abonos químicos. Esto más que todo se presenta cuando utilizamos una agricultura tradicional. Lo que les decía, aplicar un triple 15, aplicar una urea, o muchas veces encontramos con otros nombres, dependiendo donde estemos ubicados. Por ejemplo, podemos encontrar un 5, un K5 Plus, que es el otro abono que se utiliza mucho. Allí encontramos excesos de nitrógeno y recuerden que cuando utilizamos exceso de nitrógeno, pues la planta queda débil porque no tiene los suficientes nutrientes. No hay fósforo, potasio, no hay calcio, no hay manganeso. Entonces vamos a ver ese desequilibrio entre, digamos, macronutrientes y micronutrientes. Y allí empieza nuestro problema. Entonces nosotros llegamos y necesitamos que los abonos nos ayuden a formar proteínas que se asocien con la tendencia de que nos van a dar una planta sana. Entonces, cuando tenemos exceso de aminoácidos y nitrógenos, vamos a tener plantas débiles. ¿Por qué? Porque vienen y son más susceptibles a los ataques de los insectos, que vienen a succionar la savia dulce. Y cuando tenemos digamos, una savia compacta donde esté bien formada con proteínas, pues así va a haber una planta sana desde el principio. Así como nosotros los humanos necesitamos cumplir, digamos, con nuestro cuerpo que tengan, digamos, todo lo que necesitamos en la pirámide nutricional, que es carbohidratos, proteínas, digamos, grasas, que son los mismos lípidos. Entonces nosotros tenemos que tener las oleaginosas, tenemos frutas que son las que nos aportan vitaminas y minerales, así la planta requiere lo mismo, pero ya en ellos se llaman macronutrientes y micronutrientes. En el principio básico de la trofobiosis, que ya saben que es que una planta sea susceptible al ataque de enfermedades o hongos o plagas, es el estímulo de la fase de esta proteosíntesis. Que a través de la corrección de carencias nutricionales vamos a ayudar a que nuestra planta mal nutrida, y nosotros aplicándole unos abonos bien, digamos, bien elaborados en las cantidades exactas que necesita nuestra planta, pues vamos a corregir esa desnutrición que tenía nuestra planta y vamos a utilizar elementos menores, lo que les decía, o pueden ser macronutrientes, micronutrientes, y cuando tenemos esto en equilibrio, pues nuestra planta va a estar saludable. Uno de estos que nos puede ayudar, algo como
digámoslo, eficaz, donde podemos encontrar macronutrientes y micronutrientes, es el ejemplo del caldo trofobiótico, que allí tenemos un caldo super 4 y super magro. Podemos revolver los dos, el caldo super 4 y el super magro. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar elementos, macronutrientes y micronutrientes, que ya eso cuando ustedes vieron la clase con mi papá, ya saben cuáles son los macro y cuáles son los micro. Los macro son aquellos que son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio. Los micros son el hierro, el boro, el zinc, el yodo, que son cantidades más pequeñitas que necesita el suelo. Pero no importa que sean pequeñitas las cantidades que necesitan, tienen que estar presentes allí para que haya un equilibrio nutricional, porque si no hay ese equilibrio nutricional vamos a tener unas plantas débiles, malnutridas y por ende estresadas, que van a ser más susceptibles a los ataques. Cuando ustedes vieron los abonos, ahí aprendieron a preparar el caldo super 4 y super magro. Es muy importante. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar, digamos, o vamos a poner en práctica esa teoría de la trofobiosis, debemos saber que algo muy importante para nosotros es saber preparar ese caldo super 4 y el super magro, porque allí vamos a encontrar unos abonos totalmente, digamos, nutricionalmente importantes para nuestros cultivos. Yo les voy a dar aquí digamos, rapidito cómo lo vamos a preparar, como un recorderis. Ingredientes para preparar 50 litros del producto del Super 4. Vamos a utilizar una caneca plástica de un volumen un poco mayor de 50 litros. Puede ser una caneca de 50 litros plástica. No es aconsejable utilizar estas canecas, digamos, metálicas. Es mejor utilizar plástico para que cuando se completen los 50 litros del preparado y comience a fermentar, no se le derrame. Entonces usted va a utilizar esta caneca plástica azul, blanca, no debe ser ni roja ni amarilla, porque el colorante puede llegar a ser tóxico. Entonces es mejor evitar problemas, entonces utilizamos blanca o azul. Vamos a depositar allí en la caneca 15 kilogramos de estiércol. Ya ustedes saben que el preferible, el mejor, es el de vaca. 250 gramos de cal. Ya ustedes mirarán cuál tienen. Yo no les puedo decir tal marca, no les puedo decir X o Y, porque cada uno en su región encuentra la cal que sea como más accesible a su bolsillo y que lo puedan utilizar. 1250 gramos de maleza o miel de purga, perdón, de melaza o miel de purga, que es aquella que utilizan para alimentar el ganado. ¿Dónde lo compran? En cualquier sitio agropecuario. Allí van a encontrar por kilos o también encuentran los bulticos de la melaza. 250 gramos de sulfato de cobre, que eso hasta en una farmacia lo encuentran. 250 gramos de sulfato de magnesio, 250 gramos de sulfato de zinc y 250 gramos de ácido bórico. Todo esto lo van a encontrar en los sitios agropecuarios o si no los encuentran en las farmacias o aquellos sitios donde venden productos químicos. Si ustedes miran, casi todos son sulfato de cobre, sulfato de magnesio, sulfato de zinc y ácido bórico, elementos menores prácticamente. Entonces vamos a ver cómo se prepara. La primera semana, el primer día, ponemos los 15 kilos de estiércol y se completa con agua hasta un volumen del 40 litros. 40 litros de agua. Nos faltarían 10 litros, pero dejémoslo allí, 40 litros de agua. Ponemos los 15 kilos de estiércol de vaca, le agregamos los 250 gramos de cal y en un litro de agua vamos a, digamos, se me escapa la palabra, a disolver los 250 gramos de melaza que van a ir disueltos, diluidos en el litro de agua. Entonces ustedes primero llegan y
cogen la cal en 1 litro, la revuelven, casi siempre utilizamos un palito. No utilicen cosas metálicas. Lo más, digamos, conveniente es que cuando nosotros vamos a utilizar o vamos a preparar estos biopreparados o estos caldos, utilicemos siempre madera, árboles para hacerlo, porque digamos quedan mejor preparados y muchas veces lo que vamos a utilizar puede ayudarnos a soltar ciertas cositas que no nos van a hacer el efecto o nos van a inhibir el efecto que nuestro preparado debe tener. A manera personal, siempre le digo a las personas, utilicen tapabocas, utilicen guantes, utilicen gafas, porque estos son como elementos de protección personal. No quiere decir que lo que estamos preparando sea tóxico, pero hay personas que son alérgicas a ciertos olores, a ciertos, digamos, hay gente que a cal, le da alergias. Entonces, utilicemos tapabocas, utilizamos guantes y gafas y así utilizamos estos elementos de protección personal y nos evitamos de ciertos, digamos, problemitas de salud. Entonces ya saben, cogemos la cal, la disolvemos en 1 litro de agua y los 250 gramos de melaza lo diluimos en otro litro de agua y vamos revolviendo todos los días. Revolvemos esto allí. Esa es la primera semana del primer día. El popó, la melaza y la cal. La segunda semana, a los 8 días, vamos a agregar los 250 gramos de sulfato de cobre finamente molido. Ya encontramos el polvito disuelto en el otro litro de agua. Tibia, no puede ser al clima, tibia. Y 250 gramos de melaza en otro litro de agua. Y ahí vamos. Volvemos y aplicamos melaza. Lo revolvemos y mezclamos todos los días. Entonces, esto que hicimos a los 8 días, digamos, lo hacemos en un baldecito. Lo depositamos en el tanque azul, revolvemos. Recuerde, todos los días usted va a ir a revolver. Profe, lo hago por la mañana, lo hago por la tarde, a la hora que usted lo pueda hacer, sea por la mañana o sea por la tarde. Lo importante es que usted revuelva todos los días. Este llega a la tercera semana. Ya va allí 15 días. Agregamos los 250 gramos de sulfato de magnesio finamente molido, disuelto en el litro de agua tibia. Revolvemos la melaza nuevamente en otro litro y revolvemos todos los días. Tercera, cuarta semana, hacemos lo mismo con el sulfato de zinc, también viene molido, lo disolvemos en el agua y así ustedes se van dando cuenta que vamos a completar los 50 litros de agua y lo revolvemos todos los días. El día 22, que es la cuarta semana. Llegamos a la quinta semana, el día 29. Agregamos los 250 gramos de ácido bórico disuelto en el litro de agua tibia. Recuerden, las sales, los ácidos van en agua tibia, no puede ser agua al clima ni agua fría. Y revolvemos nuevamente todos los días. El preparado está listo, el biopreparado o el caldo Super 4 para aplicar el primer día de la sexta semana, o sea, después de 1 mes y medio prácticamente, es decir, a los 36 días. El preparado se puede aplicar después de 30 días, una vez que esté listo. Este preparado se filtra y se aplica en los cultivos. Cuando nosotros decimos se filtra, yo sé que muchas personas dicen, ¿cómo lo filtro? Normal, hay bombas de aspersión manuales que ustedes ven que ellos traen colar nuestros preparados. Pero y tenemos defecaciones de ganado. Ustedes saben que el ganado pues come pasto, entonces es mejor que ustedes tengan como un lienzo, una telita especial solamente dedicada para eso. Ustedes lo cuelan allí en un baldecito y después ya van a preparar en la bomba y ahí vuelven nuevamente en la bomba aspersadora, vienen y lo cuelan nuevamente. ¿Para qué? Para que las bombas no se les vaya a tapar y no vaya a presentar ningún problema. Entonces, este abono se aplica a foliar,
porque contiene elementos menores o lo que nosotros conocemos también como micronutrientes que le aportan al cultivo que, pues, esto, lo que les aplicábamos. Le aplicábamos zinc, le aplicamos sulfatos. Entonces, allí esto, cuando lo hacemos foliar, ¿qué quiere decir? Que vamos a abonar la planta por encimita en las hojas. Este Super 4 es para esto. Espero que se los haya explicado de una manera donde ustedes puedan entender. A los 36 días lo pueden aplicar, a los 30 días lo pueden aplicar, pero necesitamos de que no lo hagan antes de los 30 días, porque si ustedes lo aplican antes de los 30 días, pues es un abono, digamos, que no ha cumplido, no ha madurado. Entonces, en vez de traernos, digamos, ciertos beneficios, nos va a traer ciertos problemas, así como cuando preparamos bocachi, ciertos abonos, compost, tenemos que dejar que pase las 4 fases que necesitamos en el abono. Así pasa aquí. Si no cumplimos con los días necesarios para que se cumpla el proceso que necesitamos en los caldos o en los biopreparados, pues vamos a tener problemas y vamos a tener deficiencias porque no lo preparamos de la mejor manera posible, ni cumplimos el tiempo exacto. En la agricultura es de cumplir con leyes, cumplir tiempos, exactitud. Entonces, es algo que les aconsejo de manera muy especial. Cuenten los días, tengan un calendario, anoten y vayan haciendo las cosas con tiempo para que ustedes puedan tener estos caldos o biopreparados listos para cuando usted lo necesite. 36 días, perfecto. Profe, tiene 30 días, listo, empiece a utilizarlo desde los 30 días. Entonces vamos a ver cómo es la dosis de este caldo. Contra hongos se puede aplicar en concentraciones del 1 al 5% diluido en agua. Esto significa que para una bomba de 20 litros mezclamos 200 centímetros cúbicos, hasta 1 litro de caldo Super 4 por bomba. Recuerden, si son plantas pequeñitas, digamos lechugas, repollos, pues no va a ser la misma cantidad de caldo como para un árbol de naranjo o un árbol de aguacate o un árbol de mandarino, porque son más grandes y necesitan mayores concentración. Entonces, ya saben, del 1 al 5%, dependiendo el frijol, puede resistirles hasta un 5%. Pero lo normal y digamos lo que más tratamos de utilizar de este caldo Super 4 es 200 centímetros cúbicos por bomba de 20 litros. Debe tenerse la precaución de no sobrepasar esta dosis, lo que yo les decía, porque el caldo contiene elementos menores que aplicándolos excesivamente, pues nos pueden causar toxicidad. Por eso, les repito, la agricultura es exacta, así como muchas otras cosas, nosotros debemos practicar eso. No es que porque nosotros pensemos, no, como es un caldo súper, un caldo o es un biopreparado natural, orgánico, yo puedo echar la cantidad que se me venga en gana. Y no es así, porque todo en exceso nos trae problemas. Recuerden que los micronutrientes o elementos menores en el suelo se necesitan en cantidades pequeñas. Entonces, si aumentamos esa dosis, no nos va a dar beneficios a nuestros cultivos, sino que nos van a presentar problemas de toxicidad. Y cuando tenemos esos problemas de toxicidad, nuestras plantas van a ser intoxicadas. Y muchas veces cuando nosotros vamos y llevamos, digamos, hacemos una muestra de suelos y llevamos el examen para que nos hagan al laboratorio la tierra para que nos le hagan el examen en el análisis, nos van a decir, ay, tiene intoxicación por exceso, digamos, de cadmio. ¿Por qué? Porque aplicamos grandes cantidades. Entonces, tengamos eso en cuenta y seamos como muy cuidadosos en aplicar las dosis perfectas. Entonces, yo les sugiero que en sus notas, pues tomen las cantidades, 200 centímetros cúbicos por 20 litros de agua. Entonces, vamos a mirar la alelopatía. ¿Les quedó claro?
la manera de preparar el caldo Super 4 o tienen alguna pregunta? Pues ese silencio, pienso que quedó todo claro. Ahora vamos a mirar la alelopatía. Monocultivos. Ustedes ya saben que los monocultivos son extensiones de tierra. Puede ser 200, 300, 400 hectáreas de un cultivo como tal. Sea maíz, sea frijol, sea soya, sea sorgo. Pueden ser también eh, maracuyá, gulupa. Se cultivan extensiones de tierra. Pero también pueden haber monocultivos de una sola hectárea, pero son monocultivos, que quiere decir mono, uno, un solo cultivo en una hectárea de tierra. Un momentico, yo leo aquí. Me preguntan, yo quisiera saber más sobre las dosis. Bueno, cuando nosotros empecemos a dar como tal ciertos cultivos, cada vez que tenemos un cultivo, ejemplo, damos el frijol, la alberja, la papa, el aguacate, la papaya, cada uno de estos cultivos tiene una dosis, no todos son la misma dosis. Por eso les decía, una mata de lechuga no va a necesitar la misma cantidad de una mata de frijol, ni una mata de frijol va a necesitar la misma cantidad que una mata de maíz. Pero casi siempre en lo que es horticultura, que son los cultivos pequeños, las plantas pequeñas, empezando del maíz hacia abajo, que allí ya entra, digamos, berenjena, tomate, pepino, repollo, acelga. Casi siempre se maneja 200 centímetros cúbicos de este caldo Super 4. ¿Por qué? Porque son elementos menores y se necesitan cantidades pequeñas. Mientras que vamos a ver otros biopreparados que ya no vamos a necesitar 200 centímetros cúbicos por bomba, sino que vamos a necesitar 1 litro, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Inclusive hay unos cultivos que podemos aplicarles hasta 10 litros por bomba, mitad de lo que estemos preparando y los otros 10 de agua. Entonces, todo depende de lo que vamos a cultivar. En este momento yo no te puedo decir exactamente tanto, ¿por qué? Porque cada cultivo tiene cierta cantidad de nutrientes que exige, tanto macronutrientes como micronutrientes. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros veamos cada uno de los cultivos, que ya casi empezamos lo que es cultivos, uno por uno, a estudiarlos, ustedes tomen nota y vayan poniendo cada una de las cantidades que necesitamos para el cultivo como tal. Pero de Super 4, en general, de este caldo, son 200 centímetros cúbicos por 20 litros de agua. El monocultivo se refiere a plantaciones de grandes extensiones con árboles o otro tipo de plantas de una sola especie. Ah, listo. O maíz, o frijol, o soya. Genera el desarrollo de plagas. Cuando nosotros tenemos estos monocultivos, pues generamos mucho el desarrollo de plagas. Y no es que sea solo una plaga, sino que llega la plaga, ataca una mata y como todo el cultivo es de lo mismo, pues ellas llegan y rapidito vienen y ¡purrum! Se riegan por todo el cultivo porque no encuentran nada que los repele. Allí está todo, digamos, tanto nutricionalmente como el hotel para quedarse allí. Entonces, cuando nosotros vamos a cultivar, debemos saber que tenemos que cumplir con ciertas cosas para que las plagas, los insectos, los hongos no lleguen y se queden allí. Pero empecemos y tengamos una idea. Concienticémonos de algo. Si tengo un monocultivo, pues ese monocultivo, solamente por ser monocultivo, ya está como listo, está predispuesto a que venga el desarrollo de ¿qué? De plagas. La ciencia que estudia la alelopatía son las fitohormonas que segregan las plantas para rechazar o atraer a los insectos.
y disminuir el ataque de ciertas enfermedades para presentar un mejor desarrollo. Lo que les decía en la introducción, la alelopatía es esa capacidad de las plantas, de ellas mismas, producir químicamente ciertas sustancias que se llaman fitohormonas. Estas fitohormonas, hay unas que las necesitamos porque son beneficiosas en el sentido de que no me va a traer plagas ni enfermedades, sino que ese olorcito, digámoslo así, que segrega, atrae los insectos buenos. Entre ellos podemos decir las abejas, para que ellos lleguen y polinicen, las mariquitas. Recuerden que no podemos decir que todos los insectos son malos, no, debemos tener un equilibrio entre los insectos que nos aportan, digamos, para que nuestras plantas puedan tener su aparamiento allí y pueda haber entre las flores, puedan haber esos procesos de polinización. Nosotros necesitamos ciertos insectos, pero si nuestras plantas no tienen la capacidad de segregar estas fitohormonas, estas sustancias químicas, ya sea porque presentan una desnutrición, entonces nosotros vamos a tener problemas, y no hacen problemas sino complejos problemas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas veces nosotros vamos a tener ataques, infestaciones grandes. ¿Por qué? Porque no pudimos tener una nutrición donde nuestras plantas puedan ellas mismas segregar sustancias que nos ayuden a que las plantas puedan, el mero olor de una planta, no sé si ustedes hayan sentido el olor de la citronela, el olor de la ruda como tal. Son plantas que repelan solamente con el olor los insectos. Otras plantas que solamente la planta en sí como tal, su hoja, su color, ayuda a que los insectos no lleguen a la planta que yo tengo en mi cultivo como tal, sino que llegue y ataquen a la caléndula, por ejemplo. Es una de esas que ya el color de la caléndula y el olor, no sé si han tenido el privilegio de tocar una hojita de caléndula o una flor de caléndula, tiene como algo pegajoso, que uno lo toca y se queda como algo allí, es como la hoja de tabaco, pasa lo mismo, el olor de la nicotina, pero usted la toca y es como pegajosa. Eso hace que los insectos se repelan, se vayan. Entonces, son los beneficios de nosotros saber esto. Estas fitohormonas hacen que las plantas se atraigan o se rechacen entre sí. Unas me sirven para que atraigan y otras para que se repelen. Utilizando correctamente la alelopatía, que es esta capacidad de que las plantas produzcan estas sustancias químicas, estas fitohormonas, es posible equilibrar nuevamente todos los ecosistemas que el ser humano ha afectado. Ya ustedes se dieron cuenta que cuando hemos estudiado, nosotros como seres humanos hemos dañado los ecosistemas, no simplemente porque tumbamos, rozamos, porque dejamos un campo simplemente total, sin palos, porque necesito trabajar. Otros lo hacemos quemando, otros lo hacemos aplicando cantidades excesivas de insecticidas, pesticidas. Entonces, todo esto lo hacemos quizás por ignorancia, o otros lo hacemos porque los monocultivos supuestamente nos dejan más rentabilidad que cultivos diversos. Para muchos, cuando tenemos cultivos diversos o asociación de varios cultivos, esto nos quita más tiempo, pero no sabemos de que ese tiempo que estamos invirtiendo allí en hacer estos cultivos nos va a traer beneficios, no solamente en lo que nosotros vamos a consumir, sino en el cuidado que le estamos haciendo a nuestro ecosistema, a nuestro suelo. Entonces, ¿qué formas de alelopatía nos ayudan? Pues las alelopatías, estos fitohormonas o estas sustancias químicas que se agregan en las plantas nos van a ayudar porque aromas, ellas sudan, transpiran y van a haber sustancias de descomposición que nos van a ayudar en los rastrojos. Esto trae mucha importancia porque quizás nosotros no le vemos
la trascendencia que tiene cada una de ellas, pero esto es muy importante para nosotros. Cuando nosotros aplicamos la alelopatía, pues nos va a ayudar a que ciertas plantas que no nos traen beneficios a nosotros tengan su crecimiento. Nos van a ayudar otras plantas a actuar con herbicidas naturales, que los podemos tener allí, una planta sembrada. Hay ciertos palos, ejemplo, el nogal es un árbol de que usted lo siembra y la hoja que cae evita ese olor que ella tiene, esa fitohormona que suelta, evita que nazcan ciertos plantas, digamos, y así nosotros no tenemos que aplicar herbicidas para matar las plantas, el pasto. ¿Por qué? Porque el nogal, la hojita que suelta, nos va a ayudar para eso, para que no nazca. Entonces son ejemplos y cositas que nosotros debemos ir aprendiendo. ¿Por qué? Como agricultores orgánicos no hacemos monocultivos, sino que tratamos de tener diversos cultivos, unidades productivas pequeñas, diversas, donde tengamos de todo un poquito. ¿Para qué? Para poder tener estos beneficios. Las plantas pueden ser usadas, como les decía, como herbicidas al eliminar la planta vecina. El nogal nos elimina la planta vecina que nace y que nos puede ayudar. También pueden ser como plaguicidas, hace ese trabajo porque elimina o nos ayuda a inhibir el insecto dañino. Hay unas que, por ejemplo, lo que les decía, la caléndula o flor maravilla, como la conocen en otra parte, se siembra en ciertos cultivos estratégicos, digamos, al lado del pepino de ensalada. Ese color naranjado llama el insecto, ese color, el olor, y llega y en vez de atacar mi pepino, el insecto viene y llega y se queda allí. Entonces me sirve porque me quitó ese insecto dañino que me iba a dañar mi pepino. Como bioestimulantes para estimular o concentrar los aceites esenciales en las plantas vecinas. Por ejemplo, la flor del naranjo. De allí se saca o segrega una fitohormona, una sustancia, que ese aceite esencial de naranja no solamente se utiliza como para el sistema nervioso de las personas, sino que también se utiliza en ciertos cultivos. Lo que les decía de la citronela, es de la familia del limoncillo, pero se saca un aceite que se utiliza como repelente de insectos. Hasta nosotros los humanos lo podemos utilizar también, el aceite de citronila, para repeler donde hay demasiados mosquitos, zancudos. Usted lo mezcla con crema de manos y se lo agrega en la piel y esto va a ayudar a que los mosquitos, los zancudos, no lleguen y lo piquen. Entonces miren los beneficios que tiene saber que las plantas pueden producir sustancias químicas o fitohormonas que nos ayudan y que nos dan esos beneficios como herbicidas, como plaguicidas, nos ayudan como bioestimulantes y nos permiten eliminar los insectos. Entonces es muy importante como aleloquímicos y pueden conllevar a efectos benéficos de la alelopatía positiva o efectos perjudiciales que son la alelopatía negativa a los organismos receptores. Entonces ya sabemos todo, como todo en el mundo, hay lo bueno, hay lo malo, así existe. Hierbas buenas y hierbas malas, que ya nosotros no lo decimos como hierbas malas, sino que decimos buenas, porque ya sabemos que esas hierbas malas las podemos convertir en abonos. Aquí quiero recalcar algo que me parece que fue en la clase pasada que se lo escuchaba a mi papá. Recuerden que cuando ustedes van a producir sus abonos, muchas veces utilizamos pastos porque tenemos exceso y lo podemos hacer. Pero recuerden que pasa algo. Cuando ustedes cojan el pasto, no lo cojan con semilla. ¿Por qué? Porque ustedes mismos están tomando esa semilla, la llevan, hacen su abono
y allí queda la semilla que cuando ustedes van y la depositan en el abono, lo llevan y lo depositan en X o Y lugar de donde ustedes van a cultivar, nace, germina allí porque encuentra el suelo indicado, el abono allí. Y usted dice, yo nunca sembré una mata de pasto aquí. ¿Qué pasó? Porque usted lo llevó en su compost. Entonces, en lo personal, les doy eso como manera de consejo. Cuando vayan a utilizar pasto, utilícenlo, pero piche, que no tenga semilla. O traten de utilizar solamente el pasto que sea de hoja, no aquella, por ejemplo, brecharia, que tiene semilla o que muchas veces lleva la raíz, porque muchas veces esa raíz puede durar allí un mes, 2 meses, donde se prepare el tiempo necesario que usted necesite dependiendo de la temperatura y la altura que tenga sobre el nivel del mar, pues así se demora la descomposición de su abono. Entonces la planta, la raíz de esto es muy dura, quiere decir que es una raíz que puede durar hasta 2, 3 meses por allí tiradita, y cuando usted le deposita abono y agua, ella vuelve y germina. Los rizomas se riegan y vuelve y nace. Y usted dice, pero yo tenía aquí becharia. ¿Por qué apareció? Porque usted, su compost, lo preparó a base de esto como materia prima. Entonces tengan eso muy pendientes. Los monoterpenos son los principales componentes de los aceites esenciales de los vegetales y son los terpenoides inhibidores de crecimiento más abundantes que han sido identificados en las plantas superiores. Ellos son conocidos por su potencial alelopático, o sea, que ellos producen estas sustancias químicas que repelen o que cumplen con estas funciones que decíamos atrás contra las malezas y plantas de cultivo. Entonces ya sabemos que, digamos, estas planticas, como les decía, el tabaco, la flor maravilla o la flor caléndula o la flor de muertos, no sé cómo lo llaman en su país, pero aquí con el cursor les estoy pinchando, les estoy mostrando. Esta nosotros la conocemos como amapola o flor de muerto. Se utiliza mucho en los cultivos. ¿Por qué? Porque ellas segregan estos monoterpenos, estos aceites que cuando usted la toca, la pueden tocar, ustedes van a sentir que su manito queda como con cierto aceitico, como algo pegajoso. Esto es lo que nos ayuda a que cumplan esta función de qué, de ayudarnos a que ciertos insectos no lleguen, que ciertas plantas sean repelidas o que se produzcan como digamos cada una de las funciones que cumple la planta como tal. Entre los más frecuentes con actividad alelopática se pueden citar el alcanfor, que es una planta que ustedes deben conocerla, y el pipeno, el 1.8, que es el cineol, y el dipteno. Ellos son los que tienen esto allí. Dentro de las plantas que los producen podemos citar los géneros de la salvia, esta es la salvia, la amaranthus, el eucalipto, el artemisa y la pinus. El pino, al igual que el nogal, tiene esto de que si ustedes van y miran debajo de un pino, ¿cuándo ustedes van a ver que nace pasto? Jamás, porque toda la hojita, digamos toda la brisnita que cae, tiene ese aceitico que mata la hierba. Entonces, ¿usted quiere tener un terreno limpio? Que no vaya a sembrar nada, que usted lo vaya a tener allá en la montaña lejos, siempre le pino que usted nunca va a tener que ir a limpiar eso, porque ese aceitico, en términos castizos, para que ustedes me entiendan, y porque yo no soy química, para explicarles cómo es que se produce, ¿qué pasa? Ese aceitico hace que inhibe que nazca la hierba y ustedes van a encontrar su terreno limpio. A diferencia del eucalipto. El eucalipto también cumple esa misma función porque si ustedes ven, el eucalipto también tiene el aceite, pero suelta un olor, inhibe una sustancia química que tiene un olor
que llama a ciertos insectos por su olor. Entonces recuerden, una sola planta puede tener varias funciones. Me ayuda para que no crezca el pasto, o sea, cumple la función de un herbicida. También puede cumplir la función de que con su olor atraiga ciertos insectos que me van a ayudar a mí en el proceso de que haya una buena polinización. Y hay otras que me van a ayudar con ese mismo, digamos, sustancia química, olorcito que suelte, a que, por ejemplo, la flor de muerto, usted pasa y va en el cultivo y con la pierna la rozó o con la pala la rozó y suelta un olor, como dice, un olor que no es como tan bueno, por eso la conocemos como olor de muerto. Entonces, hay insectos que, uy, no, esto huele muy feo, de aquí me voy, aquí no encuentro lo que yo necesito. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos por qué en la agricultura orgánica no utilizamos los monocultivos, sino que mezclamos. No solamente porque queremos tener diversidad de cultivos para llevar a nuestras mesas unos platos eh, proporcionales con una buena, digamos, capacidad nutricional o colores llamativos, sino que también cuando nosotros asociamos los cultivos, cada una de las plantas pues tiene esta capacidad de qué, de desarrollar, de hacer estas fitohormonas y que sean ellas cada uno repelente. También muchas veces los colores de las plantas solitas, solo el color de las plantas repele. Entonces, esa es la importancia. Los efectos van desde la inhibición o estimulación de los procesos de crecimiento de las plantas vecinas hasta la inhibición de la germinación de semillas, donde tenemos, digamos, pastico o esta hierbita como tal, esta pajita, nosotros lo ponemos allí encima y esto inhibe que la semilla que haya debajo germine. ¿Por qué? Porque no va a permitir que entre la luz del sol o que entre la cantidad necesaria de agua para que humedezca y haya el crecimiento o la germinación de la planta. Entonces, de la semilla y no se produzca la planta. O bien evitan la acción de insectos y animales comedores de hojas. Recuerden que vamos a encontrar en los cultivos plagas, diferentes plagas. Cada uno tiene un ataque de plagas diferentes. Y cada uno cumple, estas plagas tienen un proceso diferente de alimentarse. Unos cortan, otros succionan, otros lo que hacen es minar, hacer como minas, como túneles dentro del tronco, dentro de los tallos, en las hojas, dependiendo la plaga que sea. Entonces, cada uno pues cumple una función y cada uno tiene un efecto dañino, ya sea bacterias, sean hongos o virus, pero este poder que le ha dado el creador a cada una de las plantas de que tengan esta bendición de alopatía, de estas fitohormonas, sustancias o sustancias químicas que ellos procesen, nosotros debemos aprovecharlo con la ayuda de Dios y tener como, digamos, esa conciencia que no va a tener monocultivos porque pues esto me va a traer afectaciones a mi cultivo, ataques masivos de plagas o enfermedades. Entonces vamos a ver el control biológico con estas plantas. Se utiliza desde hace mucho tiempo y su funcionamiento se basa en repeler y atraer insectos, gusanos y agentes vectores de enfermedades. Nos vamos a dar cuenta más adelante cuando empecemos a estudiar los cultivos de que hay plantas que usted las siembra con un solo objetivo, de que llegue el gusano y todos los gusanos se le monten a ese palito, a esa planta, y no le ataque el repollo, no le ataque la brócoli, no le ataque el coliflor, sino que esa planta que usted sembró allí cumpla como la función de que, de ser una trampa para que los gusanos no ataquen su cultivo, sino la planta que usted sembró allí. ¿Y por qué esa planta va a cumplir esa función de ser trampa? Ah, porque usted ya sabe, usted ya es un experto. Tiene que sustancias químicas que ella desarrolla o fitohormonas que cumplen con esa función de atraer con su olor,
los gusanos para que se la coman. Y así yo no tengo un ataque de gusanos en mi cultivo o un ataque masivo, porque muchas veces hay plantas que cuando los ataca el gusano, en una sola noche, usted cuando va al otro día, usted ya no tiene nada porque ese ataque masivo llegó y atacó o esa infestación masiva atacó su cultivo o su planta y se la comió en una noche. Entonces las plantas que se usan para estos fines son las hortalizas, las hierbas aromáticas, las plantas medicinales y las mal llamadas malezas. Las utilizamos como repelentes. No sé si han tenido el privilegio de ir a ciertos huertos, donde más que todo se utilizan en huertos orgánicos, donde usted va a ver una mata de menta sembrada al lado de una mata de repollo. O usted puede llegar y encontrar al lado de una mata de tomate, encontrar romero sembrado en medio de la mata de tomate. Hay muchas personas que dicen, no quiero decir que eso esté mal, pero no es lo deseado, de que en un solo rincón voy a tener todo lo que sean plantas medicinales. Menta, albahaca, ruda, tomillo, laurel, eh, eh, bueno, son tantas que me escapan, caléndula, romero, porque me gusta tener todo en orden y las plantas medicinales van a un lado, las plantas verdes van a otro lado, el tomate, la familia de las solanáceas, digámoslo así, van en un lugar, porque las personas le dicen a uno, es que a mí me gusta ser ordenada. No es que a usted le guste ser ordenada, sino que recuerde que usted va a jugar con los beneficios que el creador le ha dado a las plantas, que son la alelopatía. Y vamos a empezar como agricultores orgánicos que queremos ser, vamos a empezar a realizar estos consejos. Entonces ya debemos saber que hay plantas que se siembran y debemos utilizarlas con esa bendición que tienen, que producen esas alelopatía, que producen esas fitohormonas, que tienen esa capacidad de segregar estas sustancias químicas. Allí alcancé a leer que dicen que no todas requieren la misma cantidad de agua. Lógico, no todas requieren la misma cantidad de agua, porque por ejemplo una mata de tomate no requiere la misma cantidad de agua de una mata de repollo. Pero no es que usted, por ejemplo, vaya a sembrar un repollo aquí y un tomate aquí y una ruda aquí. No, usted puede sembrar en un pedacito 5 matas de repollo. Y al lado de esas 5 matas de repollo, usted le puede sembrar una mata de caléndula. La caléndula y el repollo tienen la misma exigencia de agua. Entonces, en el otro extremo de su huerta, usted va a sembrar allá las solanáceas, que son el pepino, la berenjena, el pimentón y el tomate, porque ellas allá no requieren la misma cantidad de agua del repollo, pero a ellas les puedo sembrar un orégano, les puedo sembrar un romero, les puedo sembrar una planta de ruda que necesitan la misma cantidad de agua, menos cantidad de agua que las que sembré aquí. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que aprender que la agricultura es un laboratorio, un pequeño laboratorio, y todos los días aprendemos. En lo personal, yo soy una que siempre les digo, yo les puedo enseñar, les enseño, les transmito teoría, pero ustedes cada uno en su pedacito de tierra, en su unidad productiva, tienen que poner en práctica. Y todo depende del tipo de suelo que tengan. Ejemplo, en la finca de mi papá requiere unas cantidades de agua diferentes a las mías, porque yo tengo otro tipo de suelo aquí en mi finca. Entonces, todo depende del tipo de suelo que usted tenga, la altura en que usted esté y en la temperatura que usted esté. Así las plantas van a requerir cierta cantidad de agua. Un suelo pesado, un suelo arcilloso requiere menos cantidad de agua que un suelo arenoso
¿Por qué? Porque el suelo arenoso tiene algo de que absorbe rápido el agua, la cantidad de agua, pero de esa misma manera que lo absorbe rápido, lo libera rápido el agua, mientras que un suelo arcilloso se demora más en absorberlo, pero ese suelo compacto arcilloso se demoró más en absorberlo, pero también se demora en soltarlo. Entonces, todo eso son cosas que ustedes tienen que ir aprendiéndolo. ¿Cómo? Con la práctica. Cada cultivo se les va a decir la cantidad de agua que necesitan, o sea, la necesidad hídrica que tiene cada cultivo. Pero recuerden, esa necesidad hídrica va a cambiar dependiendo los factores edafoclimáticos que usted tenga. Y eso yo no lo puedo saber. Eso lo va a aprender usted con su práctica. Quizás yo le pueda dar una guía, pero diariamente la agricultura es algo donde debemos estar allí presentes, constantes. Muchas de las personas les cuesta o dicen, yo intenté, pero eso es muy difícil, requiere mucho tiempo. Pero todos los grandes proyectos se construyen con el tiempo. Las cosas, digamos, no empiezan de la nada. Todo proyecto empieza desde abajo para llegar arriba. Y no es en un abrir y cerrar de ojos, sino es un proceso que cambia de perseverancia. Entonces así pasa en la agricultura. Nosotros tenemos que ir aprendiendo qué plantas podemos asociar entre sí, qué cultivos podemos asociar entre sí. Hay gente que dice, ay no, yo llegué y vi eso, un desorden, un salpicón, porque hay gente que me lo ha dicho, profe, pero es que yo vi y eso era un salpicón completo que usted lo ve así como un salpicón, pero usted no sabe la bendición que ese salpicón tenía para su cultivo, para su suelo, para su ecosistema. Y si nosotros profesamos de que queremos ayudar a restaurar la imagen de Dios en cada ser humano, nosotros también tenemos que ayudar a restaurar la imagen de Dios en cada uno de los pedacitos que Él nos ha regalado. Entonces, es algo que yo les invito a que cada uno de ustedes lo haga con conciencia, con amor, y cada uno pueda ir aprendiendo diariamente, porque la agricultura es algo que se aprende todos los días, no es de la noche a la mañana. Entonces, sigamos aquí. El término de plantas acompañantes, como lo veíamos aquí, aquí ven plantas acompañantes, aquí ven un repollo, pero aquí ven un limoncillo, aquí ven una amapola, aquí están viendo un geranio, aquí están viendo eh, se me escapa el nombre de esta, cuando me acuerde les digo, aquí hay un romero, aquí hay una dalia. ¿Qué es lo que así puedo ver a simple vista? Este es un orégano de hoja pequeña, orégano fino, no común. Entonces, cada uno de ellos cumple una función, es una planta acompañante, la cual se refiere al uso de plantas por medio de las cuales los cultivos se encuentran en combinaciones exitosas con otras plantas, para proporcionarles un beneficio mutuo, incluyendo el hecho de proporcionar una esencia aromática. Cuando decimos esa esencia aromática es como ese olor, ese aceitico que ellas producen a la atmósfera cuando están sembradas entre los vegetales y en menor proporción cuando están en los bordes o al final de los surcos. Por eso es que asociamos, por eso es que intercalamos, por eso es que las ponemos dentro de nuestro cultivo. ¿Por qué? Porque el simple roce de plantas entre sí, cuando brisa y hay ese roce ayuda a que segreguen esos olores, esos aceiticos que son los que nos van a ayudar para que sean repelentes de insectos o inhibidores de ciertos insectos o de ciertas, digamos, enfermedades, hongos o bacterias que lleguen a nuestros cultivos. No sé si ustedes, muchos de ustedes sé que están en las clases con mi papá por la mañana de naturopatía los domingos y se han dado cuenta que, por ejemplo, el orégano es una de las plantas que se utiliza porque ayuda a prevenir los hongos. No solo en las personas, sino que también en las plantas. La canela también hace un trabajo de estos para los hongos. Entonces, miren que son plantas que cumplen una función. Por eso las llamamos como plantas acompañantes. Por ejemplo, la ortiga. Esta es la ortiga.
pequeñita, blanca. La urtica urense, sembrada cerca de cualquier planta aromática, le aumenta la pungencia y el aroma si se siembra allí, específicamente al lado de la hierbabuena. O sea que usted puede poner una matica de ortiga y una de hierbabuena, y la hierbabuena le va a aumentar el olor rico que tiene la hierbabuena y le incrementa la doble cantidad de aceite esencial. Entonces usted puede decir, ¿y yo para qué voy a sembrar una mata de ortiga si eso pica? Lo único que hace es que me va a dar una alergia en la piel. Ah, pero va a tener beneficios. ¿Por qué? Porque la planta de ortiga le va a ayudar, si usted se la toma, a limpiarle la sangre de impurezas, a desintoxicar. Si usted llegó y por casualidad se le olvidó que estaba allí y tiene un roce en la piel, lógico que le va a picar, pero le va a ayudar a su sistema nervioso. Un ratico de ardor, un ratico de picazón, pero eso le va a traer beneficios. Y a su vez, la planta que está al ladito, la hierbabuena, va a tener mejor olor y la cantidad de estimula para que la cantidad de aceite esencial que ella produzca sea mayor. Las plantas repelentes son plantas de aroma fuertes. Ahí hay un secreto que ustedes deben de saber y tener en cuenta. Si usted siente como, este olor es fuerte, diga, Ave María, esto me va a ayudar para repeler plantas. Por ejemplo, lo que les decía, la ruda, el olor de la ruda. Hay gente que dice, no, 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 yo no quiero porque eso cumple una función de repeler. Este me va a ayudar a tener insectos alejados de los cultivos. Este tipo de plantas protege los cultivos hasta 10 metros de distancia. Algunas repelan un insecto específico y otras varias plagas. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen pueden ver el ajenjo y la menta me ayuda a repelar las moscas y los sapos. Aquellos que les tienen miedo a los sapos, entonces cultiven menta. La savia y el piretro me ayudan a ¿qué? A repelar las hormigas. Recuerden que hay diferentes tipos de hormigas. Hay hormigas que arrieras, son hormigas cortadoras, otras que se conocen como culiparadas, otras que se les conocen como la hormiga tabacalera. Bueno, infinidades. Entonces, cada una cumple con una función. El ajo y el romero ayudan para que hayan garrapatas y pulgas. Hay personas que, digamos, son alérgicas a las garrapatas. Entonces, cuando van a ir al campo, ¿qué hacen? Entre las medias de sus pies se meten unas ramitas de romero, 2, 3 dientecitos de ajo y la garrapata, cuando usted está atravesando el potrero, no se le va a subir ni las pulguitas porque sienten ese olor y ese olor, pum, 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 rápido las corre. Entonces allí tienen un secreto. Las caléndulas y la citronela para los mosquitos. La caléndula también ayuda para repeler ciertas mariquitas que llegan a ciertos cultivos, como les explicaba antes. Entonces, miren que cada planta tiene y cumple con una función importante. La única excepción a la regla es el hinojo. El hinojo es una planta, el cual genera efectos adversos en muchas plantas. Ayuda, digamos, repele ciertas cosas, pero en las plantas como tal no tiene un buen desarrollo y tiene ciertos, digamos, complejos. Entonces yo le diría como consejo a manera personal, recuerden que los consejos ustedes los toman o los analizan y los dejan, pero a manera personal no siembro hinojo dentro de los cultivos porque me pueden presentar ciertos problemas. Entonces, el cultivo donde algunos agricultores acostumbran usar plantas que son altamente atractivas para los insectos y los desvían los cultivos principalmente hacia ellas. Uno de esos cultivos altísimos que se hacen es el cultivo de tabaco. El tabaco ayuda a repeler muchos de los insectos, pero hay personas que ese olor les da dolor de cabeza, como ese olor de nicotina. A mí, personalmente, el tabaco no es que me llame la atención, porque cuando uno roza el tabaco, va pasando a trabajar, le queda a uno como la piel, como ahí untada y la hoja es como rugosa y eso, uy, no, entre todas las que no me gustan, eso, porque
como que ese pegajoso y ese olor y como que ese roce no me gusta, pero lo utilizo para ciertas cosas como tal, estratégicamente retirado. Y siempre lo tengo presente cuando voy a trabajar. Uy, allá está, para no arrímamele porque no me gusta como tal. Estas plantas pueden ser sembradas alrededor de los surcos, así lo hago yo, en puntos estratégicos, en puntas. No dentro del cultivo, sino en puntas utilizo el tabaco. O entre ellos, de modo que las plagas que allí se junten pueden ser atrapadas y eliminadas fácilmente. Lo que les decía, utilizamos las plantas como plantas de trampas. Los cultivos trampa pueden servir como lugares de reproducción para parásitos y depredadores de las plagas. Entonces, muchas veces cuando utilizamos estas plantas como trampas, retiramos la planta cuando ya la vemos así. Supongamos, esta aquí es una trampa que utilizamos para la palomilla blanca o la palomita blanca, como se le dice. Entonces, cuando vemos ya la planta que utilizamos como trampa así, se arranca, no la llevamos y la quemamos, retirada de nuestro cultivo. Hay otros que no la queman, sino que la enterran a cierta profundidad, 50, 1 metro de profundidad. Y así utilizamos la planta trampa. Cuando nosotros utilizamos plantas trampa, no les vaya a dar pesar en el momento que ustedes les toque arrancar la planta. Porque recuerden, usted la sembró con un objetivo y el objetivo ¿cuál era? Que fuera su trampa. Y si usted lo utiliza como trampa, pues debe recordar que las trampas se retiran cuando ya están allí y cumplen su función. Entonces, por eso se siembran en lugares diferentes y cantidades que usted sembró una sola mata de ruda y entonces esa es la trampa y no, profe, ¿cómo la voy a arrancar? No ve que es una sola matica que yo tengo y está cumpliendo su función de trampa. Pues lamento decirle, está cumpliendo muy mal porque usted debe tener 4 o 5 matas, 6, 7, 8 matas de ruda en su cultivo, dependiendo, eso sí, la cantidad de cultivo que usted tenga, porque no es lo mismo que yo tenga 5.000 metros cuadrados a 2.000 metros cuadrados, a 100 metros cuadrados o a 10 metros cuadrados. O el que tiene, por ejemplo, huertos urbanos que tiene 10 baldecitos con ciertas plantas. Pues lógico, usted no va a llenar los 10 baldes de ruda porque ¿dónde va a seguir sembrando? Pero sí entre esos 10 baldes puede tener un baldecito con una mata de ruda en el centro que la va a utilizar como planta de trampa. Entonces ahí alcancé a leer 50 metros, 200 metros, dependiendo, vuelvo y les repito, dependiendo qué cantidad de suelo, qué cantidad de metros cúbicos, cuadrados usted tenga para cultivar. Si yo tengo 10 metros cuadrados, ay, pues yo siembro en las esquinas y en la mitad. Pero si tengo 200 metros cuadrados, pues yo amplío el radio y puedo sembrar más cantidades de plantas que me sirvan de trampa. Todo es dependiendo de la necesidad que usted tenga. Entonces, vamos a ver entre esas plantas acompañantes cuáles son amigas entre sí, así como nosotros humanamente tenemos, digamos, unos amigos especiales y hay otros amigos que, hola, ¿cómo está? Simplemente saludamos, así pasa en las plantas. Hay unos que se llevan muy bien y hay otros que no son tan amigos. Entonces, amigos, está el tomate, el col, el frijol, arbusto, o frijol de mata, el puerro, el repollo, el rábano, el romero, el brócoli, el colinabo, la espinaca, el pepino, el perejil, la habichuela, la selga, el ajo, la alberja, la cebolla, la coliflor, la espinaca, la menta, el ñame, el puerro, la remolacha, la ruda, la salvia, el tomillo y la yuca y el zapallo, también conocido como uyama. Son amigas. Ellas se pueden sembrar juntas. El romero, digamos, ay hombre, yo sembré tomate y le puse romero. Van a convivir. Yo sembré tomillo al lado de la mata remolacha. Van a convivir. Yo sembré habichuela
y al lado le puse perejil. Van a convivir. ¿Por qué? Porque son amigas. Pero no son amigas, no van a convivir, no van a estar a gusto, no se van a desarrollar bien las plantas. Apio, arroz, papa, culantro, que es el mismo conocido cilantro o cimarrón, eneldo, hinojo, lo que les decía anteriormente, personalmente no lo utilizo, la lechuga, el maíz y la zanahoria. Ellos no van a convivir, no van a ser felices, no se van a desarrollar bien, se van a tener, digámoslo así, para que ustedes me entiendan, rabia, tirria, no van a convivir juntas. Tomen nota o cuando les manden el PDF, estudienlo bien. ¿Por qué? Porque son plantas, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El maíz cuando ustedes saben que el maíz, o bueno, pronto les voy a decir, el maíz tiene un pinacho, digamos, arriba, cuando ellas tienen una flor hermafrodita, que es donde se va a producir, o femenina, que es donde se va a producir la mazorca. Pero arriba tienen un pinacho, que es la flor masculina, y ellas sueltan como un polvito, como, como digamos, un polen, pero este polen no cumple sino solamente en la flor femenina que la poliniza, pero cuando ese polen cae en otra planta, digamos en una zanahoria, en una lechuga, en una papa, eso produce algo como que las hojas de la papa, que quema las hojas de la zanahoria y no tiene un desarrollo, sino que la hoja se va a poner como chamusqueada, como quemada, como arrugada y no va a tener un follaje bonito y si no tiene follaje bonito, pues por ende se va a morir la planta y no va a producir fruto. Entonces recuerden, así como entre los humanos es normal que hay personas que uno dice, muy buena persona, la quiero mucho, es mi mejor amiga, pero hay otras que uno dice, sí, es muy buena persona, pero no sé, no tengo química. Así pasa en las plantas. Unas son amigas, tienen química, otras no son amigas y por ende no tienen química. Entonces, cada una de estas, miren lo que cumplen. Ahora, amigas, la cebolla. ¿Es amiga de quién? Del tomate, de la fresa, de la lechuga, de la manzanilla, de la selga, del culantro, del eneldo, de la espinaca, del apio, del brócoli, de la coliflor, del pepino, del rábano, del repollo, del puerro, de la zanahoria, del frijol, del hinojo, del maíz, de la menta, del ñame, del pepino, de rellenar, del perejil, de la remolacha, del romero, de la ruda, de la salvia, del tomillo, de la yuca, del zapallo. Pero no son amigas de qué? El ajo, del frijol, de la cebolla, del arroz, de la alberja, de la papa, del rábano y del repollo. Entonces, estas son cosas que podemos aprender. Ahora encontramos mucha información. Nosotros podemos entrar y buscar en ciertas páginas cuáles son cultivos que pueden ser, plantas que pueden ser acompañantes entre sí o cultivos que podemos hacer en asociación. Y nosotros de allí podemos aprender. Recuerden, estas plantas que podemos utilizar como trampas o como acompañantes deben de tener colores fuertes y también colores llamativos para que puedan llamar los insectos. No sé, yo a manera personal, eso no es que yo lo haya, digamos, estudiado así a fondo, pero a manera personal yo lo digo de esta manera. Así como usted ve una persona bonita, bien vestida, bien arregladita, con olores buenos, con ropa de colores, no es lo mismo una camisa negra que no llama la atención a usted tener una camisa naranjada o amarilla, que por donde usted vaya pasando usted dice, qué color tan bonito, qué color tan llamativo. No es lo mismo una camisa roja a una camisa negra. No es lo mismo una camisa verde menta o verde manzana a una blanca. Entonces, así pasa en las plantas que utilicemos como trampas. Los colores llamativos son los que más van a llamar los insectos. Hay unos, digamos, ciertos cultivos como el zapallo o la conocida auyama,
el pepino combro, el pepino de ensalada, y ustedes se van a dar cuenta que cuando florecen es un color naranjado. Y esa flor naranjada, en ese momento, cuando ellos abren esa flor naranjada, es donde tienen el ataque de moscas que llegan y depositan el huevito después se va a convertir en el gusano que nos va a hacer el daño. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando ya sabemos eso? Estamos pendientes de cuando esa flor amarilla abra, nosotros tenemos que ir o aplicar el biopreparado que me va a ayudar para que esa mosca sea repelada, o voy y quito la flor en el momento indicado para que ese color amarillo, naranja, no me llame los insectos y me pongan allí el huevito. Pero eso lo vamos aprendiendo en cada cultivo y con la práctica que cada uno de nosotros tengamos. Yo soy de las que les digo siempre y les recalco: la agricultura es de investigación, no se queden solamente con lo que el profe Nicolás les enseña, con lo que la profe Paola les enseña. Cada uno de ustedes tienen que ser investigadores de sus propios laboratorios. ¿Y cuáles son sus laboratorios? Cada uno de sus huertos, cada una de sus unidades productivas. Entonces, mi experiencia no es la misma experiencia de Pepito, y la experiencia de Pepito no es la misma experiencia de doña Florinda, digámoslo así. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un laboratorio diferente, una unidad productiva diferente, una finca diferente, un suelo diferente. Entonces yo les invito a que ustedes sean investigadores, que cada uno investigue, que no se quede simplemente con lo que nosotros les enseñemos, sino que ustedes cada uno pueda desarrollar esa pasión. Para usted ser agricultor, usted tiene que sentir amor, pasión, dedicación por lo que usted va a hacer. La agricultura, como toda otra profesión, usted la tiene que amar. Sino que nos han distorsionado eso y decimos, ¿agricultor? No, eso es lo que yo menos quiero ser en la vida. Pero cuando usted va y mira, hombre, todos dependen de un agricultor. Esa es la profesión de la cual todos dependen. Por ejemplo, yo puedo pasar días, años, meses sin necesitar un abogado, pero sí necesito todos los días, mínimo 3 veces al día, necesito de un agricultor, de la profesión de un agricultor. Y es la que menos queremos. Pero si nosotros nos concientizamos de eso, nos vamos a dar cuenta que tenemos que amar y desarrollar pasión por la agricultura. El ajo, sembrarlo junto a la rosa, a la frambuesa, repele el escarabajo que le llega a la rosa y a la frambuesa y mejora el crecimiento y el sabor. Miren, ¿de qué? De la fresa y de la frambuesa o de la rosa. Pero si usted lo siembra ajo al lado de la mata de alberja, no va a funcionar porque no son amigas. Pero mire que a la rosa y a la frambuesa, uy, le repele el escarabajo y le mejora el crecimiento y el sabor de la frambuesa. ¿Y usted qué va a decir? Uy, un ajo al lado de una frambuesa, ¿qué sabor me va a dar? Pero le potencializa ese sabor a la frambuesa. Bajo los frutales previene el mohoidio, que es un hongo, y la lepra del melocotonero. Previene la pudredumbre gris, que es un hongo. Junto al rosal previene el oidio y repele los ratones. Los dientes repele los gorgojos de los granos. Hay gente, yo no sé, pero he escuchado, no lo he practicado, de que cuando guardan granos meten cabecitas de ajitos en ciertos lugares donde ellos guardan. Otros utilizan que es que los dientes de ajos para repeler con el olor ciertos insectos, hasta culebras, pero no sé si sea verdad porque yo no he utilizado el ajo como para repeler culebras. Pero ya saben, entonces yo tengo un arbolito de naranjo y puedo poner alrededor ciertas cabecitas de ajos pelados, no con cáscara, pelados, para que me ayuden a prevenir los hongos, el oidio, la lepra del melocotonero, la pudredumbre gris, que más adelante en los cultivos nos vamos a dar cuenta cuáles son los efectos y las sintomatologías de cada uno de ellos en los cultivos. La albahaca.
albahaca mejora el crecimiento y el sabor de las plantas, repele las moscas y los mosquitos. Entonces, cuando tenemos, digamos, cultivos de gulupa, que es esta fruta de la familia de la maracuyá, a este cultivo le cae mucha mosca. Entonces, en ciertos puntos estratégicos podemos poner albahacas. Vuelvo y les repito, no le puedo decir póngalo 50 metros, póngalo 20 metros, 30 metros de distancia. No, no sé. ¿Por qué? Porque yo no estoy allá con usted y no sé qué cantidad de tierra está sembrando usted, ni dónde tiene su huerto. Entonces usted tiene que desarrollar ese sentido de que usted tenga como sentido de pertenencia, sentido de decir, listo, yo tengo aquí y voy a poner 2 metros, 3 metros, 5 metros, dependiendo de su necesidad, dependiendo del cultivo que usted tenga y la extensión de tierra que usted presente en el momento. La borraja previene al tomate el ataque de gusanos. Al tomate no solamente en la hoja, sino que, no sé, muchas veces parten el tomate y ven allí un gusanito pequeñito. Entonces, la borraja es una planta que los que han estudiado naturopatía ya saben que ayuda y es muy importante para el sistema respiratorio, especialmente para los pulmones, pues también nos sirve para el ataque de gusanos en el tomate y ayuda a mejorar el sabor del tomate. El romero, el famoso romero, que no solamente nos sirve para el cabello, sino que previene en el tomate el ataque de gusanos y mejora, potencializa el sabor del tomate. La ruda, la famosa ruda, es recomendable cerca de los cultivos de rosas, atrae la mosca negra, no solamente en las rosas, sino en ciertos cultivos donde hay ataques de moscas, que eso lo vamos a ver cuando empecemos a tratar cultivo por cultivo. Porque cuando terminemos estos, vamos a empezar, por ejemplo, la alberja. Otro día vamos a estudiar el tomate, otro día vamos a estudiar el frijol, otro día vamos a estudiar el maíz y así sucesivamente. Sino que desarrollamos con ustedes todos estos, digamos, abonos, suelos, biopreparados, la alelopatía, todos estos con qué objetivo, con que ustedes ya tengan un conocimiento más amplio y cuando empecemos a estudiar cada uno de los cultivos, entonces ustedes puedan entender y se acuerden de la que yo estudiaron antes. Recuerden, estudié antes, es que estudian antes y que esto que nosotros estamos dando con ustedes cada 8 días no es que, ay, lo dejen allí, no. Recuerden, estén estudiando porque eso les va a servir para los cultivos que vamos a desarrollar. No debe establecerse cerca de la albahaca. Ruda y albahaca no son amigas, no conviven juntas. Previene la antranosis, que es una enfermedad que vamos a ver adelante en otros cultivos, en el cultivo de tomates de árbol y controla nemátodos en cualquier cultivo. Entonces, ya saben, la ruda me va a ayudar a prevenir los nemátodos en los cultivos, en cualquiera, no solamente en X, sino en cualquiera. Recuerden que los nemátodos se dan simplemente en el suelo y dañan las raíces de nuestros cultivos. La caléndula o la maravilla, como le dicen en otras partes, tiene un beneficio en el cultivo del tomate de árbol y en el tomate de cocina, porque controla nemátodos y hongos del suelo. Entonces, y llama mariquitas y ciertas mosquitas también, su olor. La roya, el ajenjo, perdón, sirve para la altiza, que es aquí como lo señalo con el cursor. La roya, que es esto, no solamente la roya, no solamente se da en el café, como lo conocemos, sino que hay plantas cultivos que son atacados por la roya. Entonces, el ajenjo repela las altizas, las polillas, las moscas de la zanahoria, protege a las coles de la mariposa blanca y protege la grosella de la roya. Esta es una planta de grosella y tiene roya, la cual también le da al café. Entonces, con eso protegemos. Recuerden que el ajenjo, cuando estudiaron con mi papá la holopatía, se dan cuenta que es súper bueno para el hígado. Pues también nos sirve para las polillas, nos sirven para las moscas, para las altizas y para las
desarrolla en las grosellas. Bueno, entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. Me voy a salir de aquí, voy a ver si tienen preguntas o todo quedó bien explicado. Entonces, a ver, cuéntenme cómo les pareció la clase, ¿tienen alguna pregunta o todo está bien? Si tienen preguntas, es el momento de que me las hagan antes de que me retire. Bueno, y les digo, cada uno de ustedes debe pedirle a Dios que les dé sabiduría y que cada uno de ustedes puedan sentir y ver sus huertos, sus cultivos como pequeños laboratorios. Ustedes saben que en un laboratorio todos los días se investiga, todos los días se hacen innovación. Ahora nosotros como agricultores debemos innovar en el buen sentido de la palabra. Amén. Gracias, profe. La clase ha estado muy buena, muy bien explicada. Bueno, me alegra que haya quedado claro. Entonces, vamos a dejar allí. Le escriben la asistencia al profesor Nicolás. Espero que tengan una semana de vacaciones, entre comillas, que puedan descansar, que puedan compartir con sus seres queridos. Gracias, profe, y bendiciones para usted y para Que todos Dios los los hermanos aquí bendiga, que presentes. tengan una feliz. Muchas gracias, profe Paul. Dios le bendiga a todos también. Gracias por su tiempo. Bendiciones.